Bueno, ahí estoy grabando esta segunda parte. Eh, Les comparto pantalla. ¿Están todos por ahí? ¿Volvieron? Sí, Un sí. mate renovado. Eh, bueno. A ver, estoy grabando. Sí, perfecto. Bueno, en esta segunda parte, como les contaba antes, lo que queríamos mostrarles, después vamos a también, a lo largo de la materia lo vamos a ir viendo con más detalle, pero empezar a motivarlos con otras cosas que pueden hacer con lo que, con lo que les vamos mostrando en la materia. Entonces, la idea era mostrarles un ejemplo de cómo pueden manejar datos que se bajen de algún repositorio online. Hoy en día hay un montón de repositorios de datos abiertos, de todo tipo, eh, realmente de todo tipo, ya sea seguramente en sus temas de investigación, en sus temas de interés en el futuro, podrán buscar datos de, qué sé yo. Yo trabajo con actividad cerebral, con EEG o fMRI o ese tipo de cosas, hay un montón de datos. Si trabajan en genética o si trabajan en datos geológicos, hay un montón de repositorios de datos, entonces hay un montón de investigación que se puede hacer sobre datos que están públicos. Eh, y la idea en el TP final es que ustedes elijan algún set de datos y hagan alguna pequeña exploración, lo abran y lo exploren un poquito con las cosas que vemos en la materia. Entonces acá va un pequeño ejemplo para ir motivando y para que vayan pensando qué les gustaría hacer en esas últimas 3 semanas, 4 semanas del cuatrimestre. Con lo que vamos a trabajar son con los datos públicos Juan, perdón, Sí, pero ¿podés hacerle un poquito de zoom a la pantalla? dale. Gracias. Ahí va bien. No veo el chat, así que, Todavía no respondieron, ok, pero creo que mejor seguro. ok. Eh, Bueno, Ahí va. vamos. Depende. Genial. Entonces, vamos a agarrar estos datos públicos. Eh, Existe esta página que es datos.gov.ar, en donde hay un montón de datos públicos de distintas cosas, en general de cosas de gestión que tienen que ver, qué sé yo, con ciencia y tecnología, por ejemplo, no sé, presupuestos, personal, etcétera. Eh, bueno, con energía, gobierno, con datos que tienen que ver con educación, con transporte, etcétera. Vamos a ir a salud. Dentro de salud hay un montón de cosas. Bueno, cosas varias por ahí. Había algunos datos también de dengue que ahora no los estoy viendo. Pueden, si a alguno le interesa, puede buscarlo. Creo que el cuatrimestre pasado alguno había hecho algunas cosas con datos ahí. Y están estos datos de COVID. Entonces, acá hay toda una descripción de los datos y son los datos que vamos a usar. Son los casos que están registrados en Argentina y hay un montón de información de cada caso.
obviamente la información está anonimizada, de forma de que nosotros no sabemos quién es esa persona, pero bueno, sabemos que hay una persona que tiene tal edad, de tal sexo, que tuvo tales síntomas y que fue, no sé, que fue testeado, si dio positivo, si no, etc. Toda esa información está. Entonces vamos a trabajar con eso. Entonces yo ya subí este dataset, esta notebook, que si quieren bajársela. Estos datos además se actualizan todo el tiempo. Acá yo actualicé a la fecha para usar los datos de hoy. Si lo quieren correr más adelante, lo que tienen que hacer es entrar acá. Cuando ponen descargar con botón derecho, ¿ven el menú desplegable? Sí, se ve, profe. Genial, Sí, entonces sí. ponen copy link location y eso es lo que van a copiar acá. Sí, ese es este link. Eso es este link de acá, que si se fijan, acá dice .csv, es decir que son los datos, es la planilla de datos. Si quieren pueden descargarlo y abrirlo con, no sé, con OpenOffice o con Excel y van a ver toda la tabla de datos. Entonces, esos son los datos con los que vamos a trabajar. Perdón, que está todo medio grande. Entonces, vamos a trabajar con esos datos y, por ejemplo, lo que yo armé en este dataset medio rápido es ver, la idea es ver el histograma de edades para los casos fallecidos y el histograma de edades para los casos recuperados. Pero pueden mirar cualquier otra cosa. Entonces, para trabajar con datos, lo que hoy se usa, que es súper cómodo, es una librería que se llama Pandas. Dentro de Pandas se trabaja con una estructura que se llama Data Frames, que para los que hicieron algo con R, es muy parecido a los Data Frames de R. De hecho, viene inspirado de ahí. Entonces, para los que ya trabajaron con R, trabajar con Pandas les va a ser bastante natural. Lo que vamos a hacer igual en esta notebook es abrir las cosas en Pandas, hacer alguna cosita en Pandas y rápidamente pasar a NumPy, que es lo que vieron hace un rato con Kimei, y es un poquito más simple y más parecido a lo que uno conoce de vectores o del tipo de datos que se ven en la materia. Pero a futuro, si quieren trabajar con datos más grandes, es mucho más cómodo acostumbrarse a Pandas. Entonces se los presentamos. Parecido a lo que veníamos haciendo antes, importamos NumPy, importamos Pandas, que es para trabajar con datos, e importamos PyPlot, o este Matplotlib, que es lo que vamos a usar para graficar. Les empiezo a mostrar algunas cosas. De Matplotlib, si ustedes lo buscan, bueno, hay un montón de información dando vueltas, pero en particular
lo que a mí me gusta, además de que es muy cómodo, es que tiene un montón de ejemplos. Entonces, si van a la página de Matplotlib, tiene una galería muy grande de grafiquitos muy lindos que pueden hacer con sus datos. Y si ustedes entran a algún ejemplo, por ejemplo, vamos a ver si encontramos un histograma por ahí. No sé, algunos histogramas raros. Tiene el código que les genera, tiene el código que les genera esos histogramas lindos. Entonces, si ustedes dicen, bueno, tengo unos datos y quiero hacer un histograma parecido a esto, entonces buscan acá, se copian el pedazo de código que les interesa, reemplazan los datos con sus datos y lo corren. Siempre va a tener algún error o algún dato que es un poquito distinto, pero ya tienen gran parte del camino recorrido. Entonces ese es Matplotlib, y bueno, yo les venía hablando de pandas. Pandas también tiene una linda ayuda, en particular hay una pequeña introducción que es bastante clara, estos 10 minutos para entender pandas, en donde les explican las funciones básicas de pandas para crear un dataset, para ver datos, y lo que es interesante de pandas es que pueden, qué sé yo, una vez que tiene el data frame armado, seleccionar datos, y bueno, y hacer un montón de operaciones estadísticas y también graficar cosas dentro de pandas. Es bastante cómodo. Entonces les dejo este link a pandas y creo que más abajo está el link a Matplotlib si quieren explorar un poco. Entonces, primero vamos a correr esto que importa todas las librerías. Siempre la primera vez que corremos algo en Colab tarda un poquito. Después yo ya tenía acá, ya se ven. Vamos a hacer algo para ser más prolijos. Vamos a cerrar todo. Vamos a cerrar todas las sesiones. A veces uno estuvo probando cosas y tiene varias sesiones abiertas, entonces uno puede cerrar si tiene otras sesiones abiertas. En este caso no tenía. Y también desde acá puede reiniciar, si uno estuvo corriendo cosas, puede reiniciar el código. Eso también es prolijo, el mío estaba reiniciado. Cualquier duda me van preguntando, yo ahora no estoy viendo el chat, pero abren el micrófono y me preguntan. Entonces vamos a abrir el dataset. Entonces fíjense, PD, antes así como en NumPy lo llamábamos NP, a pandas lo llamamos PD. Eso es para no estar escribiendo un montón de texto todo el tiempo. Y vamos a usar esta función que es readCSV. En general, ¿conocen el formato CSV o ya lo usaron? Yo nunca. Sí, en Biome se usa. ¿Perdón? No, pregunto si es el de Excel. Sí, es como el de Excel. Es Ok. coma separated values. Es una tabla que está típicamente separada por comas. Es un formato de datos bastante común. Entonces, acá yo uso Profe, sí. una pregunta. ¿En Python entonces podés importar datos desde la dirección de la web? Sí.
Ah, y en Python normal, digamos, no en el Colab también, ¿o no se puede? Sí, también. En Colab es más natural importar cosas de la web y en el Ah, Python común quizás es más natural trabajarlo con cosas que tengas local, pero en el fondo es el Python de la web, Python Colab y Python normal es lo mismo. claro, Son las mismas gracias. funciones. No. Con razón se pasan a Python, más cómodo. Sí, para un montón de cosas sí es mucho más cómodo. Eh, entonces, acá directamente le ponen la dirección de dónde están esos datos en la web. Fíjense que es un CSV. Yo uso este read CSV. Si fuese otro formato, hay distintas funciones en Pandas para abrir distintos formatos. Acá yo le estoy aclarando cuál es el separador. Estoy usando el separador de comas. Hagamos una prueba y pongamos el separador en vez de una coma, un punto y coma para ver qué pasa. Tarda un poquito porque lamentablemente estos datos crecieron y ahora son medio gigantes. Así que esperamos 2 minutitos. Bueno, y este read CSV, ahora lo vemos bien, tiene varios parámetros más, por ejemplo, si la tabla tiene un encabezado o no, eh, y bueno, y algunas opciones más, en qué formato está la tabla, en qué, no sé, creo que uno puede definir qué se usa de separador de decimales y algunos parámetros más, este read CSV que después pueden buscarlo. Bueno, está tardando. Bueno, además yo le estoy pidiendo algo que sé que va a tirar, que va a hacer un error, que es este punto y coma, pero quiero que lo vean. Los valores estaban separados por coma, yo les puse punto y coma, entonces me va a tirar, en vez de muchas columnas, me va a tirar una columna gigante. Bueno, está tardando más de lo que pensaba. Bueno, aprovecho y les voy contando otras cosas de Colab. En general uno puede importar cosas que vienen de la web y si no lo que uno va a hacer, que les vamos a contar en las próximas clases, es puede importar cosas que estén locales en su computadora o en general se lleva bien con cosas que estén locales en su Drive, en su Google Drive. Entonces, nada, pueden subir datos a su Google Drive y si van acá a las carpetitas, pueden linkearlo con su Google Drive. Yo ahora no lo hago, me va a aparecer todo mi Drive, pero después lo vamos a ver. Entonces, bueno, acá es lo que les contaba, me apareció todo en una columna gigante, y si se fijan, acá uno se da cuenta de que en realidad estaba separado por comas, ¿sí? Entonces vamos a volver a cargarlo, pero separado por comas. Va a volver a tardar un ratito. Entonces ahora mientras va cargando, en este link, que está, creo que es este mismo, consultar,
les da, está especificado qué tiene cada columna. ¿Sí? Entonces hay un detalle de qué tiene cada columna, si quieren chusmear un rato, y alguna información adicional del dataset. Entonces, bueno, acá me abrió la tabla, leí el CSV. Leí el CSV con pandas, lo guardé en DF, en general se usa DF para data frame, y lo que hace esta función head es mostrarme los primeros datos. Para no cargarlo de vuelta, voy a copiarme esta función en otra celda aparte. Vamos a hacer así. Entonces les permite ver las primeras filas, como para explorar un poquito qué pinta tienen los datos. Puedo graficar, puedo Profe, mostrar entonces vos 10. guardaste Sí. a tus datos como DF, pero también los podrías haber guardado con otro nombre, tipo vos estás creando ahí una variable que son tus datos. Sí, estoy creando esta Ah, variable ok. df que sí le podría. De hecho, ahora en un ratito le vamos a cambiar la variable. Dale, gracias. Entonces, no. Entonces acá tengo mis datos. Puedo graficar las filas que quiera, va a mostrar las filas que quiera. Y tengo datos, por ejemplo, del sexo, de la edad. Si la edad está medida en años o meses. Residencia, es decir, si es extranjero o no, en qué provincia, etcétera. Todos estos son datos que están públicos. Entonces vamos a trabajar con esos datos. En el ejemplo que yo tenía subido el cuatrimestre pasado, tenía solo edad, y no estaba esta edad años meses. Esta variable edad años meses, que ahora la vamos a usar, lo que me dice es si la variable edad está medida en años o en meses, porque lamentablemente en el último tiempo aparecieron algunos casos de bebés que tienen menos de un año. Entonces vamos a primero a mirar qué pinta tiene la tabla. Shape, lo que me dice son las dimensiones de la tabla. Entonces tengo 25 columnas y estos son 1.500.000 filas. Fíjense que no son todos casos confirmados. También hay casos que, vamos a verlo por acá. De hecho, estos primeros casos creo que son casos descartados. Entonces, este 1.500 son los casos que están ingresados en la tabla. Entonces, lo primero en general que uno hace es mirar las primeras filas de la tabla como para ver qué formato tienen los datos, qué columnas hay, si están bien cargadas. Lo siguiente que uno hace es ver, bueno, qué tamaño tiene la tabla. Acá esta tabla vamos a actualizarlo, porque cambió. A veces si uno busca cosas online que se van actualizando en el tiempo, cambian un poco. Por ejemplo, esta variable que yo les contaba, edad, años, meses, es relativamente nueva, básicamente porque deben haber aparecido eso, algunos casos menores de un año. Entonces, tanto el número de filas, que es el número de casos, como el número de columnas puede cambiar un poco y hay que, tener un poco de cuidado con eso. Uno después puede explorar algunas
algunas filas, perdón, algunas columnas. Por ejemplo, si yo quiero saber qué valores toma la columna edad, años, meses, este unique me dice qué valores únicos toma esa columna. Entonces, en este caso, toma los valores años y meses. Básicamente me dice lo que dije antes, si está medido en años o en meses. Podemos probar alguna otra columna, por ejemplo, edad. Edad va a ser una variable continua. Entonces, por ejemplo, hay una función que es describe. Que si la corro así a secas, me tira todos los valores. ¿Y cómo era? Sí. Me dice, bueno, ¿cuántos valores hay? Básicamente son todos, no hay ningún valor faltante. La media, el desvío estándar, el mínimo y los percentiles, el máximo y los percentiles. Entonces después uno puede empezar a trabajar con la tabla. Lo primero que hace uno en general cuando tiene algunos datos es empezar a limpiarlos y a acomodarlos en el formato que uno quiere para después poder pasar al análisis. Entonces hay que tener en mente que lo que a mí me interesaba hacer en este caso era ver los histogramas de edades en años. Entonces, por ejemplo, si yo tenía edades medidas en meses, mezcladas en el medio, eso me va a meter ruido, porque de repente, si yo hago el histograma de esta columna, edad, que está en años, me van a aparecer algunos valores que, por ejemplo, dice 11, pero no son 11 años, sino que son 11 meses. Entonces, en general, cuando uno empieza a trabajar con datos, lo primero que tiene que hacer es, bueno, limpiarlos un poco. Entonces vamos a corregir eso y vamos a hacer que los que tengan menos de un año, en edad le ponemos 0. O sea, creamos el valor 0 años. Entonces, eso lo que yo hago es, este lock me sirve para seleccionar algunas filas. Entonces, esta es una condición. Yo le voy a decir, bueno, dame todas las filas en las cuales se cumpla que edad, años, meses vale meses. O sea, dame todas las filas que están medidas en meses y no en años, de la columna edad. Y a todos esos que es la columna edad y todas las filas que están medidas en meses, poneles 0. Un detalle acá, que lo hice a propósito, es que ustedes pueden llamar a las columnas como corchetitos y el nombre de la columna, o las pueden llamar con un punto. O sea, esto, punto, edad, funciona igual. Es cuestión de comodidad. Entonces, lo que yo miré de vuelta es que la columna edad, años, meses valga meses, y en todas esas filas cambio el valor y le pongo 0. Entonces miremos primero, vamos a comentar esto, y si yo miro antes, en los casos en donde estaba medido en meses cuánto valía la edad, bueno, valía 8, 6, 10, 5, etc. Tenían los valores en meses. Si yo ahora lo corrijo y hago que todos valgan 0, entonces ahora
todas las edades que estaban medidas en meses valen 0. Entonces ahora lo otro que yo quiero ver, les decía antes, era distinguir las edades de los fallecidos y las edades de los recuperados. Entonces vamos a ver cómo están codificados fallecidos y recuperados. No hay ninguna columna que diga si la persona es fallecida, activa o recuperada. Así que tenemos que ver un poquito. Entonces, tenemos una columna que se llamaba clasificación resumen y otra que se llamaba clasificación. Entonces lo que hago es quedarme en clasificación resumen, me decía si era confirmado o no. Entonces vamos a quedarnos solo con los casos confirmados y después vamos a mirar qué valores toma la columna clasificación. Entonces los casos confirmados pueden ser confirmados por laboratorio, pueden ser confirmados por criterio clínico epidemiológico, básicamente contactos cercanos. Y después pueden tomar los estados no activo por tiempo de evolución, activo internado, fallecido, etc. Entonces, básicamente los que vamos a querer son estos fallecidos por un lado y no activos por otro. Entonces, para los casos fallecidos, me voy a armar. Alguien había preguntado antes que yo estaba asignando cosas a ADF, que era una estructura, que era una variable, un data frame. Yo ahora lo que estoy haciendo es agarrando de DF solo los casos confirmados y lo guardo en otra variable que se llama DF confirmados, que es con lo que voy a trabajar. Entonces, ahora me voy a crear 2 variables más. Todo esto se puede hacer en menos pasos, yo lo estoy haciendo en más pasos y guardando más variables a propósito para que sea como más claro, pero más abajo les voy a mostrar cómo pueden hacerlo en muy poquitas líneas, y si miran un poquito más van a ver que se puede hacer todavía en menos líneas. Entonces acá yo me voy a querer quedar con los casos fallecidos, y eso es los que cumplen la condición de que clasificación es caso confirmado por laboratorio fallecido. Esta barrita es una O, los que cumplen con esta otra clasificación. ¿Sí? O sea, hay 2 condiciones que yo quiero juntar. Y esto que sigue, que no es necesario, en este caso, como queremos pasar las cosas a NumPy, es que hacemos estos casos. Entonces lo que hacemos acá es guardarle en una variable que se llama temp edad fallecidos los casos de la edad de los casos fallecidos. Después eso lo convierto a NumPy con esta función que se llama toNumPy. Acá decía, para usar lo que les contó Ale, que era el cuatrimestre pasado, vamos a ponerlo para usar lo que les contó Kimei este cuatrimestre. Y después, una vez que lo convertí a NumPy, lo voy a querer convertir, por ejemplo, lo voy a querer convertir a float, porque con lo que estábamos con la tabla que trabajamos el año pasado, esto me lo devolvía como strings, ¿sí? No estaba convertido a float. En este caso, convertimos la variable. Entonces, corro esto.
Acá les pongo algunas cosas de cómo pueden hacerlo más corto. Y entonces vamos a verlo ya que estamos. Edades. Si ustedes grafican esto, es un array de números que son float. Se pueden dar cuenta que son float porque tiene el puntito acá, después. Si no tuviesen ese puntito, en general indica que son enteros. Y bueno, son un montón. Acá me lo resume y me muestra algunos. Vamos a graficar el histograma. Y acá estoy graficando el histograma. Fíjense algunas cosas. Les muestro Keymate, cómo poner los ejes, el X-label y el Y-label, el title para poner el título. Acá estoy usando 10 bins. Ahora vamos a ver cómo definir también otras cantidades de bins. Y acá estaba lo que preguntaban antes de, por ejemplo, cómo cambiarle el color a las barras. Es simplemente color. Pero hay un montón de propiedades más que uno puede buscar. Pueden usar el signito de pregunta, como les mostró Keymate, o pueden buscar, o pueden googlearlo. Si lo van a googlear, pueden googlear en general, o pueden ir directamente a si ustedes van en general a la página del paquete, en vez de googlearlo en un foro, van, por ejemplo, en este caso, como yo ya sé que es de Matplotlib, voy a esta página. Entonces acá tengo la referencia con todos los argumentos que le puedo pasar. Quería mostrarles, bueno. Entonces acá, si se fijan, estoy mostrándoles un histograma en donde en el eje vertical tengo el número de casos. Ustedes podrían, si quieren, graficar, por ejemplo, la densidad de probabilidad, y eso es density. Y entonces ahora, si se fijan, en el eje vertical ya no tiene el número de casos, sino que tiene como la probabilidad de cada uno de los bins. Eso es como otra forma de mostrarlo, dependiendo de... ahora vamos a ver, por ejemplo, si uno quiere comparar distribuciones, en general va a usar la densidad. Si uno quiere mostrar cuántos casos hay, entonces me conviene usar el número de casos, porque esto me dice que, por ejemplo, que en este pico hay 3500. Y otra forma de graficar estos histogramas también es el acumulado. El acumulado lo que me permite ver es, en vez de que cada barra signifique cuántos hay en ese bin, cada barra ahora pasa a significar cuántos hay hasta 60, por ejemplo. Acá. Entonces, en esta barra son todos los que son menores de 60, acá son todos los que son menores de 70, o
70 y pico, acá son todos los menores que 80, y eventualmente llega y las últimas barras me indican el máximo. Por ejemplo, acá hice un 120, estos son todos los menores a 120, que básicamente son todos. Entonces el acumulado, muchas veces se usa el acumulado, que dependiendo de lo que uno quiera mostrar con sus gráficos. Vamos a dejar el que estaba antes, el histograma. ¿Sí? Profe, perdón. Sí. El acumulado, entonces, en el eje X, ¿qué era lo que te decía? En el eje X es lo mismo, son las edades, solo que cada barrita, en vez de representar cuántos casos hay en este bin, o en esta cajita, digamos, cuántos casos caen en este intervalo, lo que representa cada barrita es cuántos casos hay hasta esa edad. Vamos a volver a... Pero no entiendo por qué en edad aparece 120. Porque, no sé, eligió... En general, en general los histogramas se grafican típicamente con cajitas de tamaños iguales, con bins de tamaños iguales. Entonces se ve que cuando yo le puse 10, perdón, uno puede forzarlo a que no sean iguales. Es simplemente el default es que sean iguales. Entonces, cuando yo le puse 10, habrá elegido un tamaño de caja de, bueno, más o menos 10. De 20. No sé, Ah, sí, ¿es acá de va 20? entre 60 y 70 y pico, y este va entre 70 y pico y 80 y pico. Debe ser 10, 12. Ah, No sé, claro. podemos fijarnos. Entonces, ¿que hubo algún caso en los Y datos de una habrá persona que algún tenía caso. 100 y pico y Sí, te 100 y generó una pico. caja, ¿no? Sí, sí. Podemos ver, a ver, pues, Interesante. de hecho teníamos acá arriba, si volvemos, en edades, el máximo de edades Sí. era 102. O sea, acá hay un valor Ah, medio raro, pero hay un 102. ok. Podemos, a ver, creo que era así, edad max. Bueno, este evidentemente es un error. Claro. 1200. Bueno, este tipo de cosas es algo que uno debería fijarse y eventualmente sacar ese dato, ¿no? Dale, El gracias. min. Sí. Sí, hay algún dato que quedó mal que, bueno, hay que sacarlo. Sobre todo cuando uno trabaja con datos públicos o con datos que no generó uno y datos grandes, típicamente hay algún error. O sea, hay que hacer un rato de chequear errores y limpiar las tablas, porque siempre se pasa alguno. Bueno, vamos a hacer algo parecido con los recuperados. Con los recuperados acá en vez de 2 condiciones teníamos 3 condiciones. Los que son no activos por criterio de laboratorio, no activos por tiempo de evolución, y los que fueron determinados con criterio clínico epidemiológico y son no activos por criterio de evolución. Evidentemente los que fueron determinados por clínico epidemiológico típicamente no se los retestea un montón de veces, simplemente se deja que pase tiempo y que quede no activo por tiempo. Por lo menos los casos que están cargados acá. Y bueno, hacemos eso y lo siguiente, esta línea que está acá abajo, yo ahora les voy a subir este que estoy comentando, ya que estamos. Esto es lo mismo que lo que hicimos antes.
pero en una línea, ¿sí? O sea, es lo mismo que hicimos antes de extraer la edad, convertirla en un NumPy y transformarla en float, pero en una línea. O sea, que uno puede ir agregándole con este punto, como ir aplicándole funciones, y lo deja todo en una línea. De hecho, si yo quisiese, todas estas funciones podría copiarlas y directamente aplicárselas acá al final, y sería directamente todo en una línea, pero queda un poquito largo. Así vamos a correr esto. Esto último es parecido a lo que dijimos antes. Evidentemente hay algún valor entre los fallecidos de edad que tiene 120 años. También probablemente es un error. No lo sé. Y hacemos lo mismo, este describe para recuperados. También hay alguno que tiene 120, probablemente es algún error. Si se fijan, ya vemos que el promedio de edad de los recuperados es menor que el promedio de edad de los fallecidos. Entonces pueden mirar algunas variables, el promedio, el desvío estándar, etc. También, si quieren, así como antes aplicamos el máximo. Profe, Sí. una pregunta. ¿Y este error en los datos que están subidos en la página, se pueden informar? Tipo, porque no tendrían que, no sé, fijarse. Sí, probablemente los datos que están, los datos que están subidos en la página seguramente no son los datos que usan. De hecho, estos datos que están subidos en la página se suben periódicamente, pero no diariamente. Y los datos que usan además deben tener muchas más variables, pero sí, se pueden informar. Muchos de estos son errores también de carga, suelen aparecer errores de carga, muchos de estos datos se cargan a mano en los hospitales, entonces puede haber un error de carga. Y también puede haber un error que yo no fui tan detallista en este dataset cuando uno importa los datos. O sea, a veces uno importa los datos y de repente todos los datos estaban como float, pero en el medio había un dato que estaba como string, y entonces lo convirtió, como les mostraba hace un rato Kimei, cuando lo convierte de string a float, pone cualquier cosa. Entonces, Ok. yo tampoco fui tan cuidadoso cuando los abrí. Uno podría, pero sí, Igual son un montón de datos, tipo. Sí, sí, sí. Como para estar fijándote. Bueno, pero hay una serie de chequeos que yo acá no hice porque se hacía súper hincha y súper largo, pero que uno hace. Por ejemplo, fijarse que estén todos en el mismo formato, fijarse que no haya strings, fijarse que no haya, o fijarse si hay celdas vacías. Por ejemplo, no sé, de repente cargaron un dato del cual, no sé, no sabían la edad o no sabían la residencia. Entonces, de repente está la fila cargada, pero hay un valor que falta. Todos esos chequeos, cuando uno arranca con datos nuevos, son un montón de chequeos que uno debería hacer, chequeos típicos, que bueno, acá no los hice, los cargué rápido, así que se me puede haber pasado alguno de esos. Ok. Entonces, bueno, estábamos por acá. Les decía que uno así como puede usar este describe, que era lo que teníamos antes, puede mirar algunas otras cosas, habíamos dicho el máximo, puede mirar el promedio. A ver, ¿qué más? La mediana, etc. Entonces, pandas
sin pasar a NumPy, Pandas ya me permite hacer un montón de cosas que también podría hacerla en NumPy. En general, en estos programas y con estas librerías hay varias alternativas para lo mismo. Entonces vamos a hacer la comparación que queríamos. Vamos a graficar el histograma de las edades de los fallecidos y el histograma de las edades de los recuperados. Para los beans, antes ya habíamos visto cómo decirle quiero 5 beans, quiero 10 beans. Hay un montón de criterios para definir cuál es la cantidad óptima de beans o de cajitas que uno tiene que usar en un histograma. En general, cuál es esa cantidad depende de qué es lo que uno quiera hacer con el histograma, si va a querer visualizarlo, si va a querer hacer un ajuste, si va a querer hacer un test. Entonces hay muchos criterios. Algunos de esos criterios están implementados en Matplotlib, por ejemplo este, que es el default de muchos programas, que es el criterio de un señor que se llamaba Sturges, que pueden googlearlo. Vamos a buscarlo, simplemente. Vamos a buscarlo en castellano. Entonces es simplemente una regla que lo que dice es que si tenés un tamaño de muestra M, el número de cajitas sigue esta cuenta. No es nada más complejo que eso. Y hay distintos criterios dependiendo de qué es lo que uno quiera hacer con el histograma. Entonces, además de pasarle el número de cajitas, uno puede pasarle un criterio para definir el número de cajitas. Pues ahí grafiqué los histogramas. Les cuento un poquito. Lo que hice es graficar los dos juntos. Le pasé la línea, el color del borde de la línea que quería, en negro, el color del relleno, y en este caso además les pasé un parámetro alfa, que es la transparencia. Simplemente porque si uno va a graficar dos histogramas y quiere que se vean los dos, está bueno agregarle una transparencia para el que queda atrás. Y lo otro que hice es mostrar la densidad. En principio mostré la densidad para normalizarlos. Como hay muchos más recuperados que fallecidos, por suerte, si yo no muestro la densidad, lo que me va a pasar es que hay un gráfico, bueno, no son tantos más, pero hay más. Un gráfico que es más grande, que tiene un pico más grande que el otro. Se sigue viendo la diferencia en las medias, o la diferencia entre los histogramas, pero hay uno que me queda más alto que el otro y entonces queda un poquito más incómodo de ver o más raro de ver. Entonces le agrego la densidad, que lo que hace es normalizarme los histogramas, y entonces ahora los dos tienen más o menos el mismo tamaño. La misma altura sobre todo. Está normalizado por el área, es decir que es algo que les contó Kimei hace un rato, es decir que el área, la cantidad de casos, está normalizado por la cantidad de casos que hay entre recuperados y la cantidad de casos que hay en fallecidos. Entonces, bueno, este sería mi resultado. Acá se ve que los fallecidos tienen
mayor promedio de edad que los recuperados. Sin embargo, se solapan ambos histogramas y la edad de los fallecidos, también hay fallecidos menores de 40 o menores de 30, así como también hay recuperados mayores de 80. Bueno, otra forma de definir los bins es directamente pasarle una secuencia de donde quiero yo que estén los bordes. Por ejemplo, acá voy a pasarle de 0 a 120 con espaciado de 10. Entonces ahora los bordes para ambos histogramas van a estar en los mismos lugares, que van a ser básicamente 10, 20, 30, 40, 50, etc. Va de 10 en 10. Entonces eso, cuando ustedes visualicen los datos, es algo con lo que pueden jugar un poco. ¿Cuál es el valor ideal del tamaño del bin? Como les decía antes, hay distintos criterios dependiendo de lo que uno quiera hacer. A los fines de la materia, lo que nos interesa es que se vea bien. ¿Qué significa que se vea bien? Que bueno, que si yo, por ejemplo, acá pongo 100, bueno, me cubre todo. Esto claramente no sirve porque no me está separando en clases. Si yo pongo 50, bueno, se ve algo. Ahí lo parte al medio, lo parte en 50 y puedo ver que en los fallecidos y los recuperados, la diferencia, hay más fallecidos mayores que 50 que recuperados, y hay más recuperados menores que 50 que fallecidos, pero en el fondo, a los hechos de un histograma no me dice nada sobre la distribución. No sé si es una distribución simétrica, asimétrica, si quiero ajustarla con una normal, por ejemplo, no me va a decir nada. Entonces, 50 no sirve, es mucho. Si yo pongo, por ejemplo, 1, me voy para el otro lado. En este caso tengo muchos datos y no se ve tan mal. Vamos a elegir algo todavía menor. Vamos a ponerle 0,5. Si yo tengo 0,5, por ejemplo, ya veo que empiezo a tener como agujeros en el medio, porque nadie o no está reportada las fracciones de edad. Entonces me pasé de largo. 0,5 como tamaño de bin no me sirve. En este caso, como tengo muchos datos, también podría usar 1 y se ve bastante bien. Si yo tuviese menos datos, lo que me va a pasar es que, por ejemplo, si yo le pongo 1, puede suceder que no haya nadie que se haya recuperado con edad 41. Entonces, bueno, justo en esa cajita no voy a tener datos y eso en general no está bueno. Está bueno que todos los bines tengan datos. Así que alrededor, para estos gráficos, alrededor, depende de lo que uno quiera hacer, 10 o 5, digo, son en general en estos casos, me permite tener muchos datos en cada bin, muchos datos en cada cajita, y ver bien toda la distribución y ver bien qué pinta tiene la distribución. Sí. Capaz a valores sacarle lo que hay más prolijo. ¿Perdón? Te escuché cortado. Perdón. Que capaz que a valores más bajos, cuando pones 1, Sí. te escucho ahora, ¿no? Sí, sí, perfecto. Que es como capaz que conviene sacarle las barritas negras. Sí. Y queda más prolijo. Sí, sí. Bien. Podemos probarlo.
Entonces, a los fines de la materia, lo que nos interesa es que ustedes de los histogramas puedan extraer información, por ejemplo, de si es una distribución que es simétrica o asimétrica, más o menos cuáles son, que puedan estimar del histograma, más o menos cuáles son los valores de la media, cuál es la variabilidad, etc. Que puedan estimarlo a ojo, porque después si quieren pueden hacer la cuenta. Pero que se genere algún criterio sobre los histogramas. No nos interesa que usen algún criterio particular para definir la cantidad de bins, sino sobre todo que visualmente les permita interpretar el gráfico. Entonces, yo estos gráficos, si ustedes se fijan, los hice usando estas variables que yo había definido que estaban en NumPy. Y más adelante les había dicho que ustedes podían hacer lo mismo usando pandas. Entonces acá al final del dataset les puse, bueno, cómo hacer lo mismo. Cómo hacer lo mismo usando pandas. Acá paso el número de bins, acá los grafiqué en dos separados, los pueden graficar juntos. Si ustedes ponen el dataset.ist, eso automáticamente llama a la función de matplotlib que usamos antes y grafica el histograma. Es decir que en general hay muchas de las librerías estándar que uno usa en Python que están integradas y vos usás una función que está en pandas, pero te llama una función que está en este matplotlib. Entonces, no era necesario transformar a NumPy para graficar y todo, uno podía directamente, así como puede calcular el promedio directamente a partir de la tabla de pandas, puede graficar el histograma a partir de la tabla de pandas. Bueno, y acá hay otras formas de hacer lo mismo. Cada vez con menos líneas. Así que se los dejo ahí, no es necesario que lo miren hasta el final, simplemente mostrarles distintas maneras de hacer lo mismo y que ustedes prueben, exploren, vayan cambiando parámetros y después elijan la que les sea más cómodo. No les vamos a pedir que sepan todas las formas de hacer lo mismo. Bueno, y hasta ahí es este ejemplo. Entonces, como mensaje, lo que yo quería transmitirles es, por un lado, la posibilidad de encontrar estos datasets muy interesantes online, públicos, que existen, y motivarlos a que los exploren. Por otro lado, mostrarles una forma de acceder e importar a esos datasets. Vamos a ver otras formas a lo largo de la materia. Después, contarles esto de que es importante mirar un poquito los datos y fijarse que estén en el formato correcto. Más adelante en la materia también vamos a ver cómo trabajar con fechas y con otras cosas que tienen otros formatos. Y bueno, y finalmente volver a ver lo que les había contado Kimedia hace un rato, de cómo graficar histogramas y cómo mirar histogramas, tanto usando Matplotlib y NumPy como usando pandas.
Así bueno, eso. Vi que alguien levantó la mano, me apareció un cartelito y desapareció. Así que si quieren abrir el micrófono y preguntar, adelante. Sí, yo. Una Sí. pregunta, Juan. ¿Hay una forma de que no te aparezcan los renglones que te aparecen arriba del histograma? Ponele en el histograma de arriba. Sí. Estos, Sí. sí, podés pedirle que no te muestre warnings. Ahora no me acuerdo. O sea, estos simplemente son como advertencias. Te dicen, ojo que, en este caso, básicamente lo que te está diciendo esta advertencia es que tenés valores que son que están por fuera de los bins que vos pusiste. Probablemente este que tenía edad 1000 te está diciendo, ojo que tenés un valor que es más que 120. Eh, entonces, te está advirtiendo eso, no, digo, no son algo, no molestan y no son un error en el código. Si vos no querés verlos a estos warnings, ahora no me acuerdo cuál era, pero vamos a buscarla. Hide warnings matplot hide. Hay alguien que también les molestaba, entonces al principio uno puede, no sé si es este el mejor. Se pueden buscar otras opciones, seguro hay otras opciones, pero acá hay algo que es. Vamos a ver si funciona. Perfecto, eso funcionó. Listo, ya está. Lo que le estoy Gracias. diciendo es que ignore los warnings. Seguro hay algo implementado dentro de Matplotlib que habrá que buscar, pero esto funciona. No sé si hay otra duda o pregunta. Eh, sí, yo, que era Dale. de NanoJack, pero no sé si quieren que siga esperando un poquito más. No, dale, entonces si no hay más dudas de esto, ya, bueno, les dejo este dataset, ahora les subo, perdón, esta notebook, ahora se la subo con las dos modificaciones que hicimos en la clase, pero igual la que está es prácticamente igual. Y bueno, nada, los que se quieren ahora nos quedamos haciendo consultas, y si no, en principio la semana que viene no hay clases, no va- si no llega a ser feriado, probablemente agreguemos quizás alguna clase de consultas o algún ratito. No nos vamos a agendar para dar una clase la semana que viene. Así que nada, nos vemos para los que ya se vayan desconectando, nos vemos dentro de 14 días. Y los que quieran ir pensando alguna práctica final, nos pueden ir escribiendo si hay algo que le den ganas. Más adelante igual vamos a hablar en concreto sobre qué tipo de cosas se pueden hacer, cuál es la duración, etcétera. Ya vamos a ir yendo más en concreto, pero pueden ir pensando. Profe, Sí. ¿el trabajo final se puede hacer individual o es sí o sí en grupo? No, en principio es en grupo. O sea, nos interesa que aprendan a trabajar en grupo. Podemos charlarlo en Pero tenemos particular. toda la carrera para eso. Bueno, por eso, podemos charlarlo dependiendo del caso particular. Ok. Yo porque no sé si tipo hay alguien que quiera estar en grupo haciendo lo que yo tenía pensado hacer para, como que no se lo veo Claro, por eso, complicadito. casos particulares después
lo charlamos. La idea en general es que sea en grupo. Si alguno viene, por ejemplo, con alguna motivación que dice, mira, yo ya estoy trabajando en un tema y me interesa, no sé, hacer algún análisis de datos del tema en el que yo ya vengo trabajando, sí, podemos charlar casos particulares, no hay Claro, problema. porque o sea, me gustaría continuar un TP que empecé en otra materia. Sí, veámoslo, si querés escribime El- y lo charlamos. Dale, dale. Bien. Dale, bueno. Gracias, profe. No. Bueno, entonces hasta dentro de 2 semanas y ahora nos quedamos haciendo consultas haciendo consultas de lo que sea. Dejo de compartir esto.